No todas las semillas son saludables si tienes creatinina alta. Durante años se nos ha dicho que las semillas son sinónimo de salud, naturales, llenas de fibra, con grasas buenas y proteína vegetal. Pero si tus riñones ya están trabajando al límite, esa misma mezcla puede convertirse en una sobrecarga silenciosa. Imagina a alguien que, buscando mejorar su colesterol o su digestión, empieza cada mañana con una cucharada de chía, otra de linaza y un puñado de almendras. Lo hace con buena intención. Pero al cabo de unos meses, sus análisis muestran que la creatinina subió. ¿Qué pasó? No fue falta de esfuerzo, fue exceso de información incompleta. En las redes sociales, muchas semillas se presentan como superalimentos, pero casi nadie explica que lo que es beneficioso para el corazón o el intestino puede ser dañino para los riñones. Y ahí está el error que cometen miles de personas con creatinina alta: seguir consejos generales sin considerar su función renal. Hoy te mostraré las 3 semillas que puedes comer con seguridad si estás cuidando tu función renal, y también las 3 que deberías evitar, aunque tengan fama de saludables. Te sorprenderá saber que algunas de las más recomendadas en Internet son precisamente las que pueden elevar tu fósforo, potasio o creatinina sin que lo notes. Si estás cuidando tu salud renal, si te han dicho que tu creatinina está un poco alta, o si simplemente quieres aprender a proteger tus riñones con conocimiento real, quédate hasta el final, porque entender qué semillas ayudan y cuáles lastiman puede marcar la diferencia entre avanzar o retroceder en tu recuperación. Y antes de continuar, por favor comenta si te gustan nuestros videos, tu edad y país. Me gustaría saber desde dónde nos escuchas y cómo estás cuidando tus riñones. Antes de mencionar qué semillas puedes comer sin riesgo, quiero que tengas algo muy claro. No se trata de eliminar todo lo que tiene fósforo o potasio, sino de encontrar aquellas que el cuerpo puede procesar sin castigar a los riñones. La diferencia entre una semilla buena y una peligrosa no está en su origen, sino en la forma en que tus riñones la eliminan. Por eso, empecemos con una de las más seguras, equilibradas y fáciles de incluir en el día a día. Semilla de calabaza, pepita. Entre todas las semillas que solemos usar, la de calabaza ocupa un lugar especial. Muchos la ven solo como un snack, otros la asocian con la salud prostática o con su alto contenido en zinc. Pero pocos saben que, cuando se usa de forma correcta, puede convertirse en una gran aliada para proteger los riñones y reducir la inflamación interna. Si tienes la creatinina un poco alta o tus análisis muestran una filtración glomerular por debajo de lo normal, necesitas alimentos que nutran, pero que no sobrecarguen. Y las pepitas, en su justa medida, pueden cumplir ese papel. Su secreto está en su composición equilibrada. Una combinación natural de grasas insaturadas, proteína vegetal y minerales esenciales como el zinc, el magnesio y pequeñas dosis de hierro. Ninguno de ellos en exceso, pero todos en la proporción justa para ayudar al cuerpo a reparar tejidos y controlar la inflamación. El zinc, en particular, es uno de los minerales más importantes para la salud renal. Participa en la regeneración de tejidos, refuerza el sistema inmunológico y ayuda a mantener estable la presión arterial. Cuando hay deficiencia de zinc, algo común en adultos mayores o en quienes siguen dietas muy restringidas, los riñones tienden a inflamarse con más facilidad, y el cuerpo pierde capacidad para controlar el estrés oxidativo. Las pepitas, además, aportan omega 9 y pequeñas cantidades de omega 3 vegetal, que ayudan a reducir la inflamación silenciosa que muchas veces acompaña la enfermedad renal crónica. No la eliminan, pero la hacen más manejable, sobre todo cuando se sustituyen snacks procesados o frituras por una porción moderada de estas semillas. Ahora bien, lo que marca la diferencia no es solo comerlas, sino cuánto y cómo. Una porción segura para una persona con función renal limitada suele ser una cucharada al día, o el equivalente a unos 15 gramos. Más de eso ya puede elevar el fósforo y las calorías totales, especialmente si se mezclan con otras semillas o frutos secos. La forma ideal de consumo es natural o ligeramente tostada, sin sal añadida ni condimentos industriales. Si las compras empaquetadas, revisa siempre la etiqueta. Muchas versiones comerciales vienen cargadas de sodio o aceite vegetal hidrogenado, y eso anula gran parte de sus beneficios. Una opción práctica es tostarlas suavemente en sartén, a fuego bajo, durante 3 o 4 minutos hasta que desprendan aroma. Así se conservan los aceites naturales y su sabor es más agradable. Puedes agregarlas enteras a ensaladas,
molerlas para espolvorear sobre avena o incluso preparar una crema casera de pepita mezclada con un poco de agua tibia y limón. Es un excelente sustituto de aderezos grasos o mayonesas procesadas. Arterial en pocas semanas. Y cuando los riñones trabajan con menos esfuerzo, todo el cuerpo se estabiliza. El sueño mejora, el apetito se regula y la hinchazón disminuye. Es un efecto acumulativo, no inmediato, pero sí muy real. Por eso, cuando alguien me pregunta qué semilla puede seguir comiendo sin miedo, suelo responder: empieza con las de calabaza. Son pequeñas, pero su equilibrio las hace seguras. En el equilibrio está la clave. No es cuestión de comer más, sino de comer con conocimiento. Y si comienzas por estas, ya habrás dado un paso firme para cuidar tus riñones con inteligencia. Ahora bien, hay otra semilla que merece un lugar especial. A simple vista parece modesta, pero su impacto en la salud renal y en el control metabólico es profundo. Me refiero a la linaza mollidae, alimentos que ganan fama con el tiempo, y la linaza es uno de ellos. Durante años se ha recomendado para bajar el colesterol, mejorar el tránsito intestinal y controlar el azúcar, pero pocas veces se explica cómo usarla de manera segura cuando los riñones ya están fatigados o la creatinina empieza a subir. La linaza, usada con equilibrio, puede ser una aliada silenciosa para las personas con función renal disminuida. Pero, como ocurre con todo lo natural, el secreto está en la dosis, la forma de consumo y el momento del día. Lo primero que hay que entender es que la linaza no es peligrosa por sí misma, pero puede volverse un problema cuando se usa en exceso o se combina mal. En su forma natural contiene fibra soluble, pequeñas cantidades de proteína vegetal y un tipo de grasa conocida como ácido alfa-linolénico, un omega 3 de origen vegetal que ayuda a reducir la inflamación general del organismo. Y la inflamación es precisamente uno de los enemigos más silenciosos de los riñones. Cuando hay inflamación constante, las nefronas, esas unidades microscópicas que filtran la sangre, se dañan poco a poco. Por eso, incluir fuentes de omega 3, aunque sean vegetales, ayuda a reducir esa presión interna y favorece una filtración más estable. Otra ventaja de la linaza es su efecto regulador sobre la glucosa. Muchos pacientes con enfermedad renal también padecen diabetes o prediabetes, y cada pico de azúcar en sangre acelera el daño renal. La fibra soluble de la linaza actúa como una esponja natural. Retrasa la absorción de glucosa y ayuda a mantener los niveles más estables después de comer. Sin embargo, el beneficio depende totalmente de la forma en que se consuma. La linaza entera casi no se digiere. Pasa por el intestino sin liberar sus nutrientes. Por eso debe usarse molida al momento o recién triturada para aprovechar su fibra y sus aceites esenciales. Una cantidad segura y efectiva suele ser una cucharadita al día, que equivale a unos 5 gramos. Puede mezclarse con agua, con avena cocida o con yogur vegetal, pero no se recomienda sumarla a batidos con otras semillas o frutos secos, ya que eso incrementa el fósforo y el potasio de forma innecesaria. Un error muy común es usar agua de linaza en exceso. Algunas personas hierven grandes cantidades y la beben durante todo el día pensando que limpia los riñones. En realidad, eso puede generar el efecto contrario. Demasiada fibra soluble sin control puede causar estreñimiento, retención de líquidos y sensación de pesadez, especialmente si no hay suficiente hidratación o si el riñón ya elimina poca orina. Controlar la glucosa y los picos de azúcar. Mejorar el tránsito intestinal y la eliminación de desechos. Favorecer una presión arterial más estable. Aportar omega 3 vegetal sin sobrecargar el fósforo ni el potasio. Eso sí, evita usarla junto a chía, avena cruda o frutos secos en la misma comida, ya que esa mezcla puede volverse demasiado densa y dificultar la digestión. El cuerpo agradece la moderación, y cuando aprendemos a usar los alimentos como herramientas, no como modas, los resultados se notan. La linaza, bien utilizada, puede ayudarte a mantener tu creatinina estable, tu presión más baja y tu digestión en calma. Recuerda, lo importante no es comer más, sino comer con sabiduría. Y la linaza, usada con respeto y medida, es una de esas semillas que realmente pueden marcar la diferencia. La siguiente semilla también merece atención. Es pequeña, discreta, pero su perfil mineral la convierte en una de las más equilibradas para proteger huesos y riñones al mismo tiempo. El ajonjolí o sésamo natural sin sal.
Entre todas las semillas que la naturaleza nos ofrece, el ajonjolí, también conocido como sésamo, es uno de los ejemplos más antiguos de alimento funcional. Desde tiempos bíblicos se usaba como fuente de energía, y hoy la ciencia confirma algo que muchas culturas ya intuían. El ajonjolí puede fortalecer el cuerpo sin castigar a los riñones, siempre que se consuma con inteligencia y moderación. El ajonjolí se distingue por su perfil equilibrado de grasas y minerales. Contiene ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados que ayudan a reducir la inflamación, junto con calcio, hierro y magnesio en proporciones moderadas. Esta combinación lo convierte en una semilla capaz de nutrir sin sobrecargar, especialmente útil cuando la función renal comienza a debilitarse. Una de las razones por las que el ajonjolí es tan valioso en pacientes con creatinina elevada es su contenido moderado de fósforo. No es tan bajo como el de la linaza, pero es significativamente más controlado que el de otras semillas populares como las de girasol o chía. Esto lo hace seguro para incluirlo en pequeñas cantidades, incluso en dietas restringidas en fósforo. Además, el calcio del ajonjolí es de origen vegetal y tiene una característica especial. Su absorción mejora cuando la semilla está ligeramente tostada o cuando se transforma en pasta, como el tahini natural. Eso significa que el cuerpo aprovecha mejor sus nutrientes sin necesidad de consumir grandes cantidades. Su aporte de calcio y magnesio ayuda a proteger los huesos y los músculos, lo cual es fundamental para quienes padecen enfermedad renal crónica. A medida que los riñones pierden función, el cuerpo tiende a eliminar más calcio del hueso y aumenta el riesgo de debilidad muscular. Una pequeña porción de ajonjolí puede aportar esos minerales sin recurrir a suplementos artificiales, siempre bajo control. Otro beneficio importante es su efecto sobre la presión arterial. Las grasas saludables del ajonjolí ayudan a mantener la flexibilidad de los vasos sanguíneos, reduciendo la rigidez que suele acompañar a la hipertensión. A esto se suma su contenido en sesamina y sesamolina, dos compuestos naturales con efecto antioxidante y antiinflamatorio que protegen tanto el hígado como los riñones. El ajonjolí también tiene un efecto interesante sobre el metabolismo de las grasas. Al favorecer el equilibrio del colesterol bueno, HDL, y reducir el colesterol malo, LDL, mejora la circulación y alivia la carga del sistema renal, que depende de una buena oxigenación y flujo sanguíneo para funcionar correctamente. Sin embargo, el mayor error que muchas personas cometen es consumir ajonjolí industrial con sal o azúcares añadidos. Muchos panes, barras energéticas o galletas que lo incluyen en su superficie parecen saludables, pero en realidad van acompañadas de grandes cantidades de sodio y harinas refinadas. Esa combinación puede elevar la presión y aumentar la retención de líquidos, justo lo contrario de lo que necesita una persona con creatinina alta. Por eso, la forma ideal de consumo es natural o ligeramente tostada, sin sal ni endulzantes añadidos. Se puede usar en pequeñas cantidades sobre ensaladas, sopas o verduras cocidas. Una porción adecuada equivale a una cucharadita rasa al día, aproximadamente 5 gramos. No es necesario más, porque el ajonjolí es muy denso nutricionalmente. Para quienes buscan una opción más cremosa, una excelente alternativa es preparar un tahini casero. Solo necesitas moler ajonjolí natural y añadir unas gotas de agua o aceite de oliva hasta lograr una textura suave. Este tipo de pasta vegetal es un sustituto saludable de las mayonesas o aderezos grasos y, al no contener sal, se adapta perfectamente a una dieta renal. El sabor del ajonjolí también combina muy bien con cereales cocidos como la avena, el arroz integral o las verduras al vapor. Su toque ligeramente tostado realza el sabor sin necesidad de recurrir al sodio. Otro punto interesante es su relación con la protección hepática y el equilibrio hormonal. Las lignanas del ajonjolí ayudan al hígado a metabolizar mejor las grasas y los estrógenos, lo que beneficia a hombres y mujeres por igual. Cuando el hígado trabaja con menos inflamación, los riñones también se benefician, ya que ambos órganos comparten funciones de depuración. El ajonjolí, además, contiene pequeñas cantidades de triptófano, un aminoácido que ayuda a producir serotonina, la hormona del bienestar. Esto puede parecer un detalle menor, pero el estado emocional tiene mucho que ver con la evolución de las enfermedades renales. Dormir mejor, reducir el estrés y mantener una actitud tranquila ayuda a controlar la presión arterial y a proteger la función renal. Por supuesto, hay que evitar los excesos. Aunque el ajonjolí es una semilla segura, su densidad calórica es alta.
Un puñado grande puede aportar más calorías y grasas de las que el cuerpo necesita, especialmente si la persona lleva un estilo de vida sedentario. Por eso siempre insisto, las semillas son concentrados de energía, no meriendas sin límite. Si decides incluir ajonjolí en tu rutina, puedes probar esta combinación práctica. En el desayuno, una papilla de avena cocida con un toque de ajonjolí tostado y unas gotas de limón. O en la cena, verduras cocidas con una cucharadita de tahín y sin sal como aderezo. En ambos casos, aportas grasas buenas, calcio y antioxidantes, sin subir tu fósforo ni tu potasio. También puedes alternar días de ajonjolí con días de linaza o pepita de calabaza. No es necesario consumirlas todas juntas. Lo ideal es rotar para dar a los riñones variedad de nutrientes sin sobrecargar ningún mineral. En resumen, el ajonjolí natural sin sal puede ayudarte a aportar calcio y magnesio sin elevar el fósforo, reducir la inflamación y proteger los vasos sanguíneos, mejorar la digestión y la presión arterial, sustituir grasas dañinas por grasas protectoras. El secreto, como siempre, está en la moderación. No se trata de llenar el plato de semillas, sino de aprovechar la sabiduría del cuerpo y la medida justa de cada alimento. El ajonjolí no es un milagro, pero sí una herramienta poderosa para quienes desean mantener su salud renal con equilibrio y constancia. Y cuando se usa correctamente, aporta fuerza, saciedad y estabilidad a lo largo del día, sin exigir más de lo que los riñones pueden ofrecer. Antes de continuar, quiero mencionar algo muy importante. Uno de los errores más comunes al hablar de nutrición es pensar que todo lo natural es bueno para todos. Pero la realidad es que la salud no depende solo del alimento, sino del cuerpo que lo recibe. Lo que a una persona le hace bien, a otra puede afectarle. El cuerpo humano no reacciona igual en cada etapa de la vida ni ante cada condición. Un alimento que fortalece el corazón puede resultar pesado para los riñones, o algo que mejora la digestión puede alterar el equilibrio de minerales si el cuerpo ya tiene dificultad para eliminarlos. No es contradicción, es biología. Cuando los riñones funcionan bien, filtran sin problema los excesos de potasio, fósforo o sodio que vienen en muchos alimentos saludables. Pero cuando comienzan a fatigarse, esos mismos nutrientes, que antes eran beneficiosos, se acumulan y se convierten en una carga silenciosa. El alimento no cambió. Lo que cambió fue la capacidad del cuerpo para procesarlo. Por eso no se puede decir que un alimento sea bueno o malo de forma absoluta. Todo depende del contexto metabólico, de los análisis y de la etapa de salud en la que se encuentre cada persona. Lo que sana en un organismo joven y, con riñones fuertes, puede lastimar en uno que ya necesita ayuda para eliminar desechos. Esto explica por qué algunas personas dicen, «A mí me hace bien», mientras otras notan hinchazón, presión alta o fatiga con los mismos alimentos. No es imaginación. Es la manera en que cada cuerpo responde a su propio nivel de filtración y a su reserva mineral. Hay algo que siempre repito a mis pacientes. El cuerpo no castiga, solo responde. Si un alimento genera malestar, no significa que sea tóxico, sino que el organismo ya no puede manejarlo de la misma manera. Escuchar esas señales es una forma de respeto hacia los propios riñones. Por eso, en lugar de dividir los alimentos entre buenos y malos, es mejor aprender a reconocer cuáles son seguros según tu condición actual. A veces, basta con ajustar la cantidad o la frecuencia para convertir un riesgo en beneficio. La clave está en el equilibrio, no en la eliminación total. Cuando entendemos esta diferencia, dejamos de tener miedo a comer y empezamos a hacerlo con conocimiento. No se trata de seguir modas o listas rígidas, sino de observar, medir y elegir con sabiduría. Y es precisamente esa sabiduría la que marca la frontera entre avanzar o retroceder en tu salud renal. Entender tu cuerpo es el primer paso para cuidarlo de verdad. Ahora sí vamos a conocer las semillas que son peligrosas para la salud renal. Pocas semillas han ganado tanta fama en los últimos años como la chía. Se le atribuyen beneficios casi milagrosos, que limpia, que adelgaza, que regula el azúcar y que da energía. Y es cierto que puede tener efectos positivos, pero solo cuando el cuerpo está en equilibrio. Cuando los riñones ya están fatigados o la creatinina está elevada, la chía deja de ser una aliada y puede convertirse en una carga. Detrás de melanocintodim, su apariencia inocente, hay una realidad bioquímica que muchos desconocen. La chía es una semilla muy concentrada en fósforo y potasio,
dos minerales que, en exceso, se acumulan fácilmente cuando los riñones no pueden filtrarlos correctamente. El fósforo elevado irrita los tejidos renales y acelera su deterioro. El potasio alto puede alterar el ritmo del corazón. Ninguno de esos efectos es inmediato, pero con el tiempo se reflejan en los análisis. La creatinina sube y el cuerpo empieza a retener líquidos, aunque la persona crea estar comiendo sano. Parte del problema es la imagen de superalimento que se le ha construido. En redes sociales, en revistas y en tiendas naturistas, la chía se presenta como una semilla perfecta, rica en fibra, en proteína vegetal, en calcio y omega 3. Y todo eso es cierto. Pero lo que casi nunca se menciona es que esa densidad nutricional, que la hace tan valiosa para una persona sana, puede ser demasiado exigente para un organismo que ya tiene los filtros comprometidos. Un riñón fuerte elimina el exceso sin dificultad. Un riñón cansado, no. Por eso, lo que para unos es medicina, para otros puede ser un riesgo silencioso. Recuerdo a un paciente de mediana edad que tomaba agua con chía todos los días, convencido de que lo ayudaba a limpiar el cuerpo. Lo hacía con buena intención, incluso redujo el azúcar y los ultraprocesados. Pero después de unos meses empezó a sentirse más cansado, y sus análisis mostraron que la creatinina había subido. Al revisar su dieta, noté que tomaba casi 1 litro de agua con chía a diario. Esa cantidad, aunque parezca inofensiva, equivalía a un exceso de fósforo y potasio acumulado día tras día. No fue la chía en sí la que causó el daño, sino el exceso y la falta de información. Cuando redujo su consumo y lo sustituyó por linaza molida en pequeñas dosis, sus valores comenzaron a estabilizarse. La chía también tiene un alto contenido de fibra soluble, que forma un gel espeso al contacto con el agua. Ese gel puede ayudar a la digestión, pero en personas con tránsito intestinal lento o con poca hidratación, puede causar el efecto contrario: estreñimiento, sensación de pesadez y dificultad para eliminar líquidos. En quienes padecen insuficiencia renal, eso puede agravar la retención y aumentar la presión arterial. Otra confusión común es pensar que la chía es una fuente ideal de omega 3. En realidad, la grasa que contiene es ácido alfa-linolénico, el mismo tipo que tiene la linaza. El cuerpo humano solo puede convertir una pequeña parte de ese ácido en los omega 3 activos que necesita. Y para lograrlo requiere un metabolismo saludable, sin inflamación ni sobrecarga renal. Cuando la función renal está comprometida, esa conversión se reduce aún más, por lo que el beneficio es mínimo y el riesgo de acumulación de fósforo sigue presente. La fibra de la chía, además, retiene agua dentro del intestino. En personas sanas, eso ayuda a mantener la saciedad y a regular el azúcar. Pero en quienes tienen restricción de líquidos, como suele ocurrir cuando la creatinina está alta, puede volverse un problema. Imagina añadir una esponja más dentro del organismo. El cuerpo queda con menos líquido disponible para eliminar desechos, y los riñones tienen que esforzarse todavía más. A nivel práctico, el error está en cómo se consume. La mayoría de las personas usa chía en exceso, 1 o 2 cucharadas al día disueltas en agua, o mezcladas en batidos con frutas, avena, miel o leche. Esa combinación multiplica el fósforo y el potasio, y termina siendo un cóctel difícil de filtrar. El marketing ha hecho creer que mientras más se consuma, mejor será el efecto, cuando la verdad es exactamente la contraria. Si una persona con función renal normal puede usar chía de vez en cuando, alguien con creatinina elevada debe hacerlo solo de forma muy esporádica y en cantidades mínimas, no más de media cucharadita ocasional, y nunca a diario. Incluso así, es preferible optar por otras fuentes más seguras de fibra y omega 3, como la linaza molida. También es importante mencionar que, aunque la chía ayuda a reducir el colesterol y estabilizar el azúcar, esos beneficios no compensan el impacto que tiene sobre los riñones cuando ya hay daño renal. La prioridad en ese caso no es bajar el colesterol a cualquier costo, sino mantener la filtración estable. Por eso, en pacientes con creatinina alta, la chía no se considera un alimento prohibido, pero sí un alimento de riesgo que debe limitarse con precaución y bajo orientación médica. El cuerpo es sabio. Cuando algo que antes te hacía sentir bien empieza a causarte cansancio, hinchazón o pesadez, no te está castigando. Te está avisando que ya no puede manejarlo igual. Y escuchar esas señales a tiempo puede marcar la diferencia entre mejorar o empeorar. La chía no es mala. Simplemente no es adecuada para todos los cuerpos ni para todas las etapas de la vida. En el equilibrio está la salud y en la información,
la verdadera prevención. Así que si tienes creatinina alta o los riñones sensibles, no te dejes llevar por la fama ni por las etiquetas de superalimento. Lo natural no siempre significa seguro, y la moderación sigue siendo la forma más inteligente de cuidar lo que más vale, tu función renal. Semillas de girasol suelen considerarse un snack saludable. Pequeñas, crujientes, llenas de sabor y fáciles de llevar. Muchos las consumen para obtener energía o por su contenido de vitamina E, sin saber que, para una persona con los riñones fatigados o con la creatinina elevada, pueden ser una de las fuentes más peligrosas de fósforo. El fósforo es un mineral indispensable para la vida. Participa en la formación de huesos, en la energía celular y en el funcionamiento de los músculos. Pero cuando los riñones dejan de eliminarlo correctamente, ese mismo fósforo se acumula en la sangre y empieza a causar un daño silencioso. Se deposita en los vasos sanguíneos, endurece las arterias, eleva la presión y acelera la pérdida de función renal. Y pocas personas lo saben. La semilla de girasol contiene uno de los niveles más altos de fósforo entre todos los alimentos vegetales comunes. Una porción pequeña que parece inofensiva puede superar el fósforo que una persona con enfermedad renal debe consumir en todo un día. El problema se agrava cuando las semillas vienen tostadas con sal o recubiertas con saborizantes. El sodio añadido multiplica la retención de líquidos y la presión arterial. Esa combinación, fósforo alto y exceso de sal, se convierte en una bomba para unos riñones, que ya están luchando por filtrar lo esencial. He visto muchos casos de personas que deciden reemplazar las papas fritas o los cacahuates por semillas de girasol pensando que así comen más sano. La intención es buena, pero el resultado puede ser el opuesto. En sus análisis, la creatinina sube, el fósforo se dispara y la presión se descontrola. Lo que parecía un cambio positivo termina siendo una sobrecarga silenciosa. La razón de fondo es simple. Las semillas de girasol son extremadamente densas. En solo un puñado hay una concentración enorme de minerales, grasas y proteínas. En una persona sana, eso no representa peligro, porque los riñones eliminan el exceso sin dificultad. Pero cuando la tasa de filtración glomerular está reducida, ese fósforo se acumula poco a poco. No causa síntomas inmediatos, pero daña. De hecho, el exceso de fósforo es una de las causas más frecuentes de calcificación renal y ósea en pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando hay demasiado fósforo en la sangre, el calcio se desvía desde los huesos hacia los tejidos blandos, debilitando el esqueleto y endureciendo las arterias. Es un proceso lento, silencioso, pero progresivo. Por eso, aunque las semillas de girasol tengan proteínas, vitamina E y antioxidantes, su costo para los riñones suele ser demasiado alto. No vale la pena correr ese riesgo, sobre todo teniendo otras opciones mucho más seguras. Algunas personas me preguntan, ¿y si solo como unas pocas al día? La respuesta depende del estado de los riñones. Si los análisis muestran fósforo y creatinina en límites altos, lo más prudente es evitarlas por completo. Si los valores aún son normales, una pequeña cantidad ocasional, una cucharadita al mes por ejemplo, no representará peligro, siempre que se mantenga una dieta controlada. Pero en general, para quienes ya tienen diagnóstico renal o creatinina elevada, la semilla de girasol debe considerarse un alimento de riesgo alto. Además, muchas versiones comerciales vienen con cáscara salada o saborizada con glutamato, ajo en polvo o salsas deshidratadas. Todos esos condimentos aumentan la carga de sodio y alteran el equilibrio mineral del cuerpo. Si la etiqueta menciona semillas tostadas con sal, lo mejor es descartarlas de inmediato. Hay otro detalle poco conocido: el fósforo de origen vegetal, el que proviene de semillas, granos y frutos secos, está unido a una molécula llamada fitato. En una persona sana, solo se absorbe parcialmente, pero cuando el cuerpo está inflamado o los riñones funcionan mal, esa absorción puede aumentar. El resultado: más fósforo en sangre y más trabajo para los riñones. Afortunadamente, existen sustitutos más seguros que aportan energía, sabor y grasas saludables sin sobrecargar el organismo. Una excelente opción son las semillas de calabaza o pepitas naturales, que tienen menos fósforo y un perfil de grasas más equilibrado. También la linaza molida, que ofrece fibra y omega 3 vegetal con mínima carga mineral. Y si buscas ese toque crujiente en tus comidas, puedes usar ajonjolí tostado sin sal,
Su contenido de fósforo es más bajo y su calcio protege los huesos sin afectar la función renal. Incluso hay maneras de recrear el sabor del girasol sin recurrir a la semilla. Puedes preparar una mezcla de avena tostada con un toque de linaza molida y ajonjolí. Al tostarla suavemente, se obtiene un aroma parecido y un efecto saciante similar, pero mucho más seguro para los riñones. El objetivo no es prohibir, sino sustituir con inteligencia. Cambiar una costumbre no significa perder placer, sino ganar salud. Con el tiempo, el paladar se adapta y el cuerpo agradece. Otra recomendación práctica: lee las etiquetas. Si un producto incluye semillas de girasol, fosfatos o aditivos minerales, probablemente no es adecuado para una dieta renal. Muchos alimentos procesados los usan como conservadores o para dar textura, y cada pequeña dosis suma. En personas con creatinina alta, el control del fósforo es tan importante como el del sodio o el azúcar. No se siente, no duele, pero es el factor que más acelera el deterioro renal. Y las semillas de girasol, por más naturales que parezcan, son una de sus principales fuentes ocultas. En resumen, las semillas de girasol son altísimas en fósforo, lo que provoca sobrecarga renal silenciosa. Su consumo frecuente eleva el riesgo de calcificación, hipertensión y daño progresivo. Suelen venir acompañadas de sal y aditivos que agravan la retención de líquidos. Existen sustitutos mucho más seguros: pepita, linaza y ajonjolí natural. Recuerda que cuidar los riñones no es solo cuestión de eliminar lo malo, sino de elegir lo que facilita su trabajo. Cada decisión cuenta, y hasta el snack más pequeño puede marcar la diferencia entre avanzar o retroceder. El cuerpo tiene memoria. Si lo alimentas con conocimiento, te lo devuelve con estabilidad, energía y años de vida. Y eso empieza por algo tan simple como cambiar una semilla, nuez o almendra. Hay alimentos que gozan de tan buena fama que parecen intocables, y las nueces y almendras son un ejemplo clásico. Se les llama grasas buenas. Se recomiendan en dietas cardiovasculares. Aparecen en todos los planes de alimentación saludable. Y todo eso es cierto, pero con una gran condición: que los riñones funcionen bien. Cuando la función renal comienza a disminuir, estas semillas, que en teoría son excelentes para el corazón, pueden convertirse en una fuente de sobrecarga mineral y grasa excesiva para el cuerpo. No porque sean malas, sino porque ya no encajan en las necesidades de un organismo que filtra más lento. Tanto las nueces como las almendras tienen un contenido muy elevado de fósforo y potasio, dos minerales que, en exceso, se acumulan cuando los riñones están fatigados. En personas con creatinina alta, ese exceso no se elimina con la orina. Se queda en la sangre y empieza a alterar el equilibrio interno. El fósforo ataca silenciosamente los huesos y los vasos sanguíneos. El potasio, en niveles elevados, afecta directamente el ritmo cardíaco. Y lo más peligroso es que no se siente al principio. No causa dolor ni síntomas inmediatos. Por eso muchas personas siguen consumiéndolas sin sospechar que están empeorando su situación renal. A eso se suma su densidad calórica. En apenas un puñado de nueces o almendras hay más de 200 calorías y una gran concentración de grasas. Si la persona lleva un estilo de vida sedentario, como ocurre frecuentemente en adultos mayores o pacientes con fatiga renal, ese exceso energético se traduce en inflamación, aumento de peso y presión arterial más alta. Es decir, justo lo contrario de lo que se busca cuando se quiere proteger los riñones. He tenido pacientes que llegaron convencidos de que comer un puñado de almendras todos los días era parte de su recuperación. Muchos lo hacían porque lo habían leído en revistas o lo habían visto en programas de nutrición. Pero cuando revisamos sus análisis, la creatinina seguía subiendo. No entendían por qué. Al retirar las almendras, nueces y otros frutos secos, los niveles comenzaron a estabilizarse. El motivo era simple. El cuerpo ya no podía eliminar el exceso de fósforo que esas semillas aportaban. Las nueces y almendras son alimentos excelentes para quienes pueden metabolizarlas. Tienen grasas buenas, vitamina E, magnesio y antioxidantes. Pero para un cuerpo con filtración renal reducida, esa abundancia de nutrientes se transforma en un exceso tóxico. Por eso, en pacientes con creatinina elevada o diagnóstico de insuficiencia renal, no se recomienda su consumo diario ni en pequeñas cantidades. El riesgo es acumulativo. Aunque se coman 3 o 4 piezas, el fósforo se va sumando con los días.
y los riñones, que ya trabajan al límite, deben esforzarse más para mantener el equilibrio químico interno. Hay otro factor que agrava el problema. La mayoría de las nueces y almendras del mercado se venden tostadas con sal o recubiertas con azúcar y saborizantes. La sal añade sodio, enemigo directo de la presión arterial, y el azúcar eleva los triglicéridos y favorece la inflamación. Esa combinación de sodio, fósforo y grasa termina siendo una carga triple para el sistema renal y cardiovascular. Algunas personas tratan de compensar comiendo las versiones naturales, sin sal. Es una mejora, sí, pero no resuelve el problema del fósforo ni del potasio. En cambio, hay sustitutos mucho más seguros que ofrecen saciedad y grasa saludable sin comprometer la función renal. Entre ellos, la semilla de calabaza o pepita es una excelente alternativa. Tiene menos fósforo, menos grasa saturada y un perfil de zinc y magnesio muy favorable. La linaza molida, por su parte, aporta omega 3 vegetal sin sobrecargar el organismo. Y el ajonjolí tostado sin sal ofrece calcio y antioxidantes sin los niveles peligrosos de potasio de la almendra o la nuez. Si lo que se busca es ese toque crujiente o esa sensación de saciedad, una buena opción es preparar una mezcla de avena tostada con un poco de pepita molida y ajonjolí. Al combinarse, ofrecen una textura similar a los frutos secos, pero con mucho menos fósforo y grasa. Es importante entender que no se trata de demonizar los alimentos, sino de ajustar su uso a la capacidad del cuerpo. El mismo alimento que ayuda a un atleta o a una persona joven puede ser demasiado pesado para un organismo que ya necesita apoyo. Y los riñones, cuando están débiles, no perdonan los excesos. Otro aspecto poco mencionado es que las almendras y nueces también son ricas en oxalatos, sustancias que en algunos casos contribuyen a la formación de cálculos renales. En quienes tienen antecedentes de piedras en los riñones, este factor es determinante. La combinación de fósforo, potasio y oxalatos hace de estas semillas un alimento de riesgo alto para cualquier persona con predisposición renal. Sin embargo, muchos aún creen que, por ser naturales, no pueden hacer daño. Esa es una de las ideas más peligrosas en nutrición: confundir natural con inocuo. El veneno está en la dosis, y la dosis segura depende del estado de los órganos que filtran. En resumen, nueces y almendras son ricas en grasas buenas, pero también en fósforo, potasio y oxalatos. En exceso o con filtración reducida, provocan acumulación mineral y elevan la creatinina. Su alto contenido calórico y de sodio, en versiones tostadas, aumenta la presión y la inflamación. No deben consumirse a diario si hay creatinina alta o enfermedad renal. Existen alternativas más seguras como la pepita, la linaza y el ajonjolí natural. El cuerpo no castiga, simplemente responde. Si lo escuchas a tiempo, te muestra qué alimentos te ayudan y cuáles te están exigiendo demasiado. Y cuando se trata de los riñones, ese diálogo silencioso con el cuerpo puede marcar la diferencia entre mantener la estabilidad o acelerar el desgaste. Las nueces y almendras no son enemigas, solo pertenecen a otra etapa de salud. En la etapa renal, donde la prioridad es aliviar, no exigir, hay que elegir con estrategia, no con costumbre. Cuidar los riñones no se trata de comer menos, sino de comer con conocimiento. Y el conocimiento, en este caso, consiste en reconocer que incluso lo más saludable puede ser dañino cuando el cuerpo ya no lo puede procesar. Después de analizar todas estas semillas, hay algo que debe quedar muy claro. El problema no es la semilla, sino el contexto en el que se usa. Ese es el error oculto que cometen miles de personas cada día. Creen que, por ser natural, un alimento puede consumirse sin medida. Pero en nutrición, incluso lo natural tiene límites. Durante años, las redes, la publicidad y muchos medios han repetido la misma idea, que las semillas son sinónimo de salud. Y sí pueden serlo. Pero lo que casi nadie explica es que la mayoría de esas recomendaciones están pensadas para personas con riñones sanos, no para quienes viven con creatinina alta o función renal reducida. Ese es el punto ciego de la información. Un consejo correcto en general puede ser peligroso en un caso particular. Por eso, alguien con hipertensión o con diagnóstico renal puede seguir al pie de la letra una dieta saludable y aún así empeorar. No por descuido, sino por desconocimiento. He visto a muchos pacientes frustrados porque sienten que hacen todo bien. Dejan los refrescos, comen frutas, toman agua con chía o almendras naturales. Y sin embargo, sus análisis empeoran. La razón es simple.
El cuerpo cambió, pero su alimentación no. Siguen alimentando un organismo enfermo como si fuera un organismo sano. Ese es el error oculto. Creer que basta con comer cosas buenas. Cuando los riñones se debilitan, el cuerpo ya no necesita más nutrientes. Necesita equilibrio. Ya no requiere abundancia, sino precisión. Cada alimento debe elegirse, no solo por lo que aporta, sino por lo que exige al organismo para procesarlo. Lo mismo ocurre con las combinaciones. Muchos preparan batidos con avena, plátano, chía, almendras y miel, pensando que están nutriendo su cuerpo. En realidad, lo están sobrecargando con potasio, fósforo y azúcar en una sola bebida. No lo hacen por descuido, sino por haber aprendido a comer sin mirar los riñones. La buena noticia es que este error tiene solución. Todo puede mejorar cuando se entiende el principio fundamental. No todos los alimentos buenos son buenos para ti. Lo importante es conocer tu estado actual, leer tus análisis y ajustar tus decisiones según lo que tu cuerpo necesita hoy, no lo que necesitaba hace años. La clave está en la conciencia. Saber cuándo un alimento ayuda y cuándo estorba es lo que marca la diferencia entre el progreso y el retroceso. Y cuando esa conciencia llega, los resultados cambian. La creatinina se estabiliza, la presión mejora y el cuerpo empieza a recuperar energía. Comer bien no es seguir una moda. Es escuchar a tu cuerpo con respeto y actuar con inteligencia. Ese es el verdadero secreto para cuidar tus riñones. Cuidar los riñones no es castigar la comida. Es aprender a escoger con amor lo que el cuerpo necesita hoy. Cada alimento que eliges puede ser un alivio o una carga, y esa elección se repite 3 veces al día, todos los días. Esa constancia silenciosa, la de quien mide, escucha y adapta, es la que realmente cambia los análisis, la energía y la vida. No hay fórmulas mágicas, pero sí decisiones inteligentes. Si un alimento te da paz, te deja liviano y sin hinchazón, probablemente va por buen camino. Si después de comer te sientes pesado, inflamado o cansado, el cuerpo te está hablando, y escucharlo a tiempo puede ser el mejor tratamiento preventivo que exista. Los riñones son agradecidos. Cuando los cuidas, responden. No de inmediato, pero sí de manera constante. Recuperan fuerza, reducen la inflamación y te permiten volver a disfrutar la vida con menos miedo y más claridad. Por eso, antes de comer cualquier cosa, pregúntate, ¿esto ayuda a mis riñones o los hace trabajar de más? Esa pregunta simple puede evitar años de complicaciones. Recuerda que el conocimiento también sana. No todo lo natural es seguro, pero todo lo aprendido con conciencia puede transformar tu salud. Ahora quiero saber de ti. Comenta tu edad y país. Y cuéntame qué semillas solías consumir sin saber que podía afectarte, o cuál de las seguras empezarás a incluir desde hoy. Cada historia, cada experiencia que compartes, ayuda a que otros aprendan y se cuiden también. Porque cuidar tus riñones no empieza en un hospital, sino en tu plato, en tu decisión y en tu próxima comida.